Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que se queda esta presentación. Mi nombre es Enoc Ledesma, cursante del octavo semestre de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Nacional Experimental Politécnica. Bueno, hoy voy a hablar un poco acerca de lo que son los sistemas de protección y específicamente, bueno, el conocimiento adquirido a lo largo del desarrollo de esta asignatura que es Sistemas de Protecciones. Entonces, principalmente, bueno, lo que es la aplicación de el estudio del análisis de cortocircuito y la coordinación de las protecciones, ¿no? Obviamente, para el estudio del análisis de cortocircuito y adicionalmente a esto, el estudio de la coordinación de protecciones, es necesario tener conocimientos básicos de conceptos integrales, ¿no? Que se ven en las asignaturas como los sistemas de potencias 1, sistemas de potencias 2, que son el análisis y el estudio de los flujos de carga, para poder nosotros, a partir de estos datos, bueno, interpretar el comportamiento normal de un sistema, sea un sistema multimáquinas o sea un sistema de pocas máquinas. En nuestro caso, bueno, aplicable a los dos ejercicios planteados para la realización de esta actividad, bueno, que más adelante vamos a estar realizando. Entonces, bien, ¿en qué va a consistir nuestro trabajo? Bueno, esta presentación se va a plantear los dos ejercicios que se mencionaron, en los cuales vamos a realizar diferentes estudios. Entonces, estos estudios que vimos durante este curso, como lo son el cálculo de las corrientes de falla y la coordinación de protección. Y que adicionalmente a esto, bueno, vamos a hacer ejercicios con la ayuda del software ETAP, que es a través de la simulación, vamos a comparar, bueno, esos resultados que hemos conseguido de forma teórica con los resultados que podamos obtener a través de la simulación. Adicional a esto, bueno, vamos a configurar de forma correcta los dispositivos que cumplen la función de protección de los sistemas, como lo son los relés y los fusibles, para, bueno, una determinada falla, nosotros poder calcular cuál es ese tiempo de respuesta, ¿no? Que es lo más importante. Entonces, vamos a ir poco a poco avanzando a lo largo del desarrollo de esta asignación para, bueno, dar respuesta a estos que son nuestros objetivos, los objetivos que nos hemos planteado para poder responder, ¿no?, a lo que hemos aprendido a lo largo del curso. Bien, entonces vamos a partir de unas definiciones básicas, ¿no? ¿Cuáles son esas definiciones básicas? Como le decíamos al principio, bueno, el estudio del flujo de carga, el estudio del cortocircuito y la coordinación de protecciones. Bien, ¿en qué va a consistir en este caso nuestro estudio del flujo de carga o a qué va a estar abocado? En responder, ¿verdad?, o decirnos cuáles son esos valores o esas condiciones iniciales de nuestro sistema, respondiendo de forma más directa, bueno, los valores de corriente y potencia en los equipos y en las barras en sus estados de condición o en sus estados normales de funcionamiento. Para el caso del estudio de cortocircuito no es más que evaluar cuáles son esos niveles de corriente que se presentarían en caso de que en alguna de las barras de nuestro sistema se presente una falla, en este caso la falla de mayor nivel, que sería una falla trifásica. ¿Cuál va a ser la metodología utilizada para poder responder a este análisis de cortocircuito? El método de los MBA. Y finalmente, la coordinación de protecciones. ¿En qué consiste la coordinación de protecciones? No es más que configurar de forma correcta los dispositivos para que ante una determinada falla nuestros relés, nuestras protecciones puedan actuar sacando de funcionamiento el sistema o las partes del sistema que se vean afectadas por la falla. Y bueno, obviamente vamos a decir que tenemos una correcta o un correcto análisis de coordinación de protecciones cuando nosotros logramos despejar la falla sin sacar en totalidad el sistema, sino que únicamente se despeja la zona donde está la falla, pero el sistema puede seguir aún en funcionamiento. Bien, otra parte de las definiciones básicas, bueno, podemos hablar de lo que es el tiempo de actuación del relé, ¿no? Partiendo de dos datos importantes. Uno, que es la corriente de arranque, y otra que va a ser el tiempo de disparo. Entonces, ¿cuál va a ser la corriente de arranque? La corriente de arranque no va a ser más que el valor de corriente que, al ser visto por el relé, es identificado como falla. Es decir, tenemos que respetar también las corrientes de arranque que se pueden dar en los motores, que aunque son picos elevados, o también las corrientes de magnetización de los transformadores, que aunque sean valores elevados, no son corrientes que deben ser vistas como fallas. Entonces, la idea de la coordinación de protecciones es que estos niveles de corriente puedan ser vistos por el relé, pero no tomados como errores. Entonces, eso es parte de importante al nosotros hacer nuestro análisis de coordinación de protección. Y el tiempo de disparo de nuestro relé, es decir, el tiempo en el que nosotros necesitamos que ante dicha falla el relé pueda dispararse. Asimismo, también la coordinación de protecciones va a consistir en que, bueno, una vez que si uno de nuestros relés falla, es decir, se presenta una falla y uno de esos relés no actúa, al momento nosotros necesitamos un relé que haga
o sea, que secunde esa misma acción de sacar de funcionamiento la barra o el sistema si el primero de los relés falla. Es decir, si la falla persiste, entonces nosotros tenemos que tener en forma escalonada el disparo de esos relés. Obviamente, entre el disparo de uno y otro relé tiene que haber un tiempo de espera. Ese tiempo normalmente es de 0,1 segundos, es decir, 100 milisegundos. Bien, otras notas importantes, ¿no?, para realizar la coordinación de protecciones es hablar de lo que es el plug setting, entonces, y hablar de cuál es la corriente de arranque deseada. Bueno, ya lo veníamos diciendo, que la corriente de arranque deseada va a ser ese nivel de corriente que nosotros necesitamos considerar como falla para que nuestro relé pueda dispararse. Entonces, hay una fórmula que nos permite a nosotros conocer cuál es esa corriente partiendo del conocimiento de la corriente de carga. Es decir, si nosotros conocemos la carga asociada a una barra, nosotros podemos calcular cuál sería esa corriente de arranque deseada multiplicándola por un factor K, en el cual normalmente el K siempre está entre 1 y 1.1 y entre 1.5, y principalmente siempre se utiliza, o por lo general, se utiliza el 1.5 para el cálculo de esta corriente. Asimismo, tomado de la norma ANSI, tenemos el cálculo del dial para poder ir calculando el tiempo de disparo de nuestro relé. Entonces, acá mismo ya planteamos cuáles son las ecuaciones para el cálculo del dial, también competente a nuestro tema anterior. Y ahora, como estamos hablando de la coordinación de protección, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una vez que ya nosotros definimos el disparo de nuestro primer relé o del relé general para una falla determinada, el segundo relé por eso se llama coordinación, debe estar coordinado en función del primero. Entonces, ¿qué va a hacer? Como este relé va a depender del primero, nosotros necesitamos que el segundo relé tenga un tiempo de respuesta posterior al primero. Entonces, que por lo general, ¿cuánto habíamos dicho? Que era 0,1 segundos. Entonces, lo que hacemos es que calculamos el segundo dial de nuestro segundo relé de forma tal que el disparo de este sea posterior al tiempo de disparo del primero, de forma tal que necesitamos que todos los relés se disparen de forma instantánea, sino que se disparen de forma escalonada, dependiendo de si la falla persiste, para que el sistema pueda ir saliendo de funcionamiento en función de hasta dónde llegue o esté determinada nuestra falla. Bien, entonces si partimos de lo que es ahora nuestro ejercicio número 1. Bien. En el ejercicio número 1 tenemos este ejercicio multimáquina, ahora donde tenemos, en nuestro caso, varios equivalentes de red. Entonces, partiendo de este equivalente de red principal, de donde se alimenta todo nuestro sistema, y tenemos varias centrales de control de motores, que se llama KMCC, que se presentan en esta pequeña leyenda. ¿Y en qué va a consistir? Bueno, no va a ser más que pequeñas cargas asociadas a las barras de nuestro sistema que están compuestas a su vez por diferentes cargas. Es decir, este MCC que está acá, este MCC1, que es esta central de control de motores, bueno, cuenta con dos motores que están en operación Spire, con su potencia activa determinada de 447 kilovatios cada uno, y un motor en operación continua de 1000 HP. Y bueno, así vamos haciendo lo mismo para cada una de las cargas. Todos estos datos, si bien como los tenemos acá en nuestro problema, serán resueltos de forma teórica y también serán cargados en nuestro simulador ETAP para poder visualizar, ¿no?, cómo es el comportamiento de todo este sistema, bueno, ante los determinados estudios que vamos a realizar. Entonces, ahorita vamos a hacer un pequeño paralelismo acerca de cómo hemos cargado estos datos en nuestro software, bueno, para ir haciendo ya esa pequeña comparación. Entonces, esto vendría siendo nuestro sistema inicial, nuestros datos iniciales para nosotros empezar nuestro ejercicio de forma teórica. Y bueno, vamos a hacer, lo que vamos a hacer es trasladar estos datos a la etapa para ver cómo nos quedaría nuestro sistema, ¿no? Obviamente, para las condiciones iniciales, y como todavía no hemos hecho ningún estudio, lo que vamos a tener es este mismo sistema, pero lo vamos a visualizar desde el software etapa. Bien, yo acá ya contaba con el ejercicio previamente abierto desde el software para evitar este contratiempo. Ya sabemos que la etapa a veces tarda un poco en cargar, y bueno, acá tenemos lo que es nuestro equivalente de red de sistema, nuestros transformadores cargados ya con cada uno de sus valores, nuestras barras ya predefinidas. Y bien, como veníamos diciendo, ¿no?, estos MCC, estas centrales de control de motor, ya son cargas asociadas a las barras
y que son pequeños equivalentes de redes, y son subredes que están dentro de nuestra red general, compuestas a su vez por otros elementos. Entonces, si yo hago doble clic en mi equivalente de red, acá cuento con los dos motores, ¿eh? Entonces, como el enunciado me decía, un motor de 1000 HP que estaba en operación continua y dos motores de 447 kilovatios que estaban en modo SPAR, es decir, fuera de funcionamiento. Esto mismo que he hecho acá para este equivalente de red del MSC1, que está ubicado en la barra 4, es lo que hemos hecho para cada una de las barras, ¿sí? Si nosotros visualizamos, vemos para el caso de barra 8, su equivalente de red, un motor de 90 HP en modo SPAR, por eso está fuera de funcionamiento, una carga de 600 kVA y un motor de 50 HP, es decir, para cada uno de esos MSC hemos ido cargando los valores que se encontraban dentro de nuestro ejercicio, nuestra pequeña leyenda que teníamos acá. Los hemos ido cargando. Bien, entonces ahora sí avanzamos en lo que vendrá siendo ahora el cálculo teórico. Bien, entonces, para este primer ejercicio se nos ha pedido realizar principalmente dos estudios. ¿Cuáles han sido esos dos estudios que se nos han pedido? El flujo de carga y cortocircuito. Entonces, como se nos pide flujo de carga y cortocircuito, vamos a obtener las corrientes de alimentación de cada una de las barras, es decir, sus corrientes y sus potencias, así como sus niveles de tensión. Y para el estudio de cortocircuito vamos a conseguir cuál sería la corriente de falla que se presente si hay una falla en determinada barra. Entonces, para efectos de nuestra demostración, lo que hemos hecho es que hacemos el análisis de cortocircuito solo para una de las barras, y bueno, el resto de los valores se calculan, pero únicamente los tabulamos, pues, para no hacer extensa la explicación. Entonces, hacemos el paso a paso solo de una de las barras, y bueno, el resto son tabuladas. Y las tabulamos tanto para valores teóricos como para valores de nuestra simulación, que bueno, ahorita en el proceso de nuestro video vamos a ir demostrando, ¿no?, de dónde salieron esos valores que posteriormente fueron tabulados. Bien, entonces, los cálculos para las corrientes de trabajo. Primero determinamos dos cosas. Entonces, esta va a ser nuestro cálculo de corriente para las cargas, ¿no?, donde vamos a tener que la I de carga va a ser igual a la potencia activa entre raíz de 3 por el factor de potencia por la tensión que ve esa carga. Entonces, importantísimo que hagamos estas dos asimilaciones, ¿no? Vamos a tener, en este caso con la flecha azul, las corrientes de alimentación, y vamos a considerar corrientes de alimentación todas aquellas corrientes que alimentan a una barra o que llegan a una barra, y vamos a tomar como corrientes de carga aquellas que salen a una carga en específica, como en este caso salen al transformador, o como en este caso que salen a una carga que está conectada a una barra X. Bien, continuamos entonces. Para este caso entonces vamos a hablar de el cálculo de las corrientes de trabajo de las cargas. Bien, partimos de un solo ejemplo, en este caso para el motor 1C, que está ubicado en nuestro ejercicio, tenemos que ese motor era de 1000 HP, como habíamos dicho, está en operación continua. Lo que hacemos es convertir esos 1000 HP, ya sea, nosotros sabemos que un caballo de fuerza es igual a 746 vatios para poder llevar esta potencia a potencia activa. Y bueno, lo dividimos entre raíz de 3 por su factor de potencia. Bien, nosotros, como el ejercicio no nos ha dado un valor de factor de potencia, hemos tomado un factor de potencia que por lo general es el que corresponde a este tipo de motores con esta potencia, que es 0,85, y lo multiplicamos por el valor de la tensión que él ve, y bueno, conseguimos la I del motor, que vendrá siendo 121,8 amperios. Bien, ahora, nosotros necesitamos, como estamos haciendo el estudio de flujo de carga, necesitamos la corriente en la barra. Ahora, yo puedo saber la corriente en la barra si conozco cuáles son los corrientes que entran o que están en esa barra. Entonces, si bien yo veo mi barra en el ejercicio, devolviéndonos un poco, para barra 8, vamos a verlo, ya, vamos a verlo en el etap mejor. Corrijo aquí, disculpa. Vamos a verlo desde el etap. Para barra 8, yo voy a tener que para barra 8 voy a tener ese motor y voy a tener esta carga que está acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Visualizar esa carga para poder hacer yo mi análisis, ¿no? Entonces voy a tener que va a ser este motor que está acá más la carga M5. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo sumo las dos corrientes de consumo de esas cargas para yo poder conocer cuál es la corriente en la barra 8. Entonces, eso es lo que voy haciendo. Como ya conozco la carga, la potencia que consume, calculo primero su corriente. Entonces, una vez calculada su corriente, calculo además la corriente que consume este motor utilizando la misma fórmula. En este caso, como también se nos da
la potencia en caballos de fuerza, lo que hago es que multiplico por su equivalente en vatios y divido entre raíz de 3 por el factor de potencia general por la tensión que él ve y calculo su corriente. Entonces, ¿a qué va a ser igual la corriente en la barra? A la suma de, como veníamos diciendo, si volvemos a la etapa, a la suma de estos dos aportes que son los consumidores, ¿no? Este motor de sus 50 HP y esta carga conectada acá. Es decir, la corriente de esta barra no va a ser más que la suma de la corriente de consumo del motor y la corriente de la carga. Entonces, eso es lo que nosotros visualizamos acá, la suma de esas dos corrientes, la suma de la corriente del motor y la suma de la corriente de la carga. Y de esta forma yo consigo la corriente en la barra 8. Este mismo procedimiento que hago para barra 8, lo hago para el resto de las barras. Entonces, una vez que ya conozco esa corriente de la barra, puedo ir conociendo las otras corrientes, ¿no? Partiendo de esto. Ahora, en nuestro esquema, si nosotros nos fijamos, esa corriente que alimenta esa carga, entonces volvemos un momento a la etapa, esa corriente que alimenta a la carga, vamos a visualizar desde acá, esa corriente que sería esta corriente que va a barra 8, sería la misma corriente, pero referida al lado de alta de nuestro transformador. Es decir, esta corriente que va circulando en este tramo, va referida, la podemos ver de este lado. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, estableciendo la relación de transformación que podemos hacer, porque conocemos las tensiones, tanto en barra 8 como en barra 4, puedo conocer cuál sería esa corriente de salida de barra 4, que vamos a utilizar posteriormente. Entonces, es lo que hago acá. Refiero la corriente de la barra 8 para poder ver esa corriente que está en salida en barra 4. Entonces acá lo tenemos en el diagrama. Esa corriente que iba de acá de barra 8, que iba a esta central, central de control de motores 5, lo podemos ver acá referida en el lado de alta de nuestro transformador. Claro, estos valores que están acá son dados por el etap y los valores que tenemos acá son los dados por nuestros cálculos teóricos, estableciendo la relación de transformación. Bien, ahora lo que vamos a hacer es visualizar los resultados del flujo de carga en el etapa. Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer estos resultados del flujo de carga en el etapa? Entonces, este es el momento en el que nos vamos a nuestra simulación. Entonces, nos vamos a la simulación y vamos a resolver. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Para hacer el estudio de flujo de carga, una vez que ya nosotros tenemos cargados todos los parámetros y todo, bueno, lo necesario, lo que vamos a hacer es irnos hasta acá, hasta el icono de flujo de carga, y bueno, le vamos a dar clic, y luego le vamos a dar al run del flujo de carga, que en este caso sería nuestro botón, el run del flujo de carga. Bien, una vez que yo le doy al run, el sistema me ofrece estos valores, ¿no? Ahora, estos valores que ahora visualizo son los valores que están dados en función de las potencias, es decir, de las potencias aparentes que viajan de barra a barra. Ahora, como yo estoy haciendo mis cálculos en función de la corriente, lo que voy a hacer es que voy a hacer el análisis de flujo de carga, pero ahora necesito que el etap me muestre los valores, pero en valores, en niveles de corriente. Entonces, ¿qué es lo que hago? El etap me da a mí la posibilidad, a través de este display de opciones, nosotros mostrar esos valores en la unidad que yo necesite. Entonces, acá lo estoy mostrando en kVA, vemos que es la opción que está marcada. Ahora lo que voy a hacer es mostrarla en amperios. Entonces, selecciono amperios y le doy OK. Una vez que le doy OK a mi programa, bien, disculpe, profe, pasa que se me fue el internet por un instante, prosigo la grabación. Bien, resultados de los flujos de carga. Bien, entonces para los resultados de flujo de carga lo que voy a hacer es irme al etap, como le venía diciendo, para, bueno, mostrar los resultados, ¿no? Ya le había dicho que había cambiado a través del display, era la opción que tenía acá, para ver ahora, en vez de ver las potencias, ver la cantidad de corrientes, ¿no? Que iban de barra a barra para nosotros comparar. Bien, entonces, lo que voy viendo es que vamos a acercar un poco a la pantalla para ver los niveles de corriente, ¿no? Si vemos bien, estas son las corrientes que van alimentando las barras, 753,5 la barra 8, 1307,7 la barra 9. Entonces, estos valores de corriente que yo tengo acá son los que he tabulado en mi presentación. Entonces, si vemos un poquito más adelante, son los valores que he tabulado, ¿eh? Para barra 8, 753,5 y para barra 9, 1307,7. Entonces, nos devolvemos a la etapa para corroborar eso, mira, 753,5 y 1307,7 son los valores. Estos dos para barra 8 y para barra 9.
Hacemos otra comprobación, agarramos otra barra para barra 4 y para barra 5. Para barra 4 y barra 5 es la misma corriente, 720,7 amperios, y para barra 6 y para barra 7 tenemos también la misma corriente de 527,8. Entonces, tenemos barra 4 y barra 5, 720,7, y barra 6 y barra 7, 527,8. Entonces, nos devolvemos a nuestra presentación y verificamos que sean esos valores, y los vemos acá. Mira, barra 4 y barra 5, 720,7, y barra 6 y barra 7, 527,8. Es decir, acá lo que tengo es ya tabulados esos valores de corriente que conseguí a través de el ETAP. Unos cálculos teóricos que obtuvimos haciendo los cálculos previamente dichos. Entonces, si yo calculo el error para estos dos, entonces este es el porcentaje de nuestro error. Y bueno, vemos que está dentro de un rango considerable. Bien, entonces retrasamos un poco acá una lámina. Nosotros hemos adicionado a este estudio del análisis de flujo de carga ahora el cálculo también de las potencias en las barras. Entonces, ¿a qué van a ser teóricamente las potencias en la barra? Bueno, como ya conozco la corriente de la barra y conozco la tensión de la barra, hablamos, yo multiplico por raíz de 3 esta relación y voy a conseguir, bueno, cuál es la potencia en las barras. Este mismo, como ya tengo todos mis datos teóricos calculados para cada una de las corrientes, calculo de la misma forma las potencias en las barras. Estas son las potencias en las barras, y posteriormente lo que hago es tabularlas, ¿no? Entonces, mira, para barra 7, teóricamente mido 3.883,67. Entonces, lo que hice fue tabular estas potencias. Aquí tenemos entonces lo que es la tabla de las potencias teóricas. Estos son mis cálculos teóricos para cada una de las barras y los cálculos de las potencias en el ETAP. Entonces, como ya vimos cómo es el procedimiento para el cálculo de cada una de las teóricas, porque conocemos, bien lo veníamos diciendo, las corrientes en las barras que calculamos, que la tenemos nuevamente visualizando, lo tenemos acá en la tabla anterior, las corrientes, y conocemos adicional a eso las tensiones en las barras, porque es un dato del ejercicio. Entonces calculábamos esas potencias. Bien, ahora lo que hacemos es que comparamos esos valores de potencias con las potencias que obtenimos del flujo de carga en el etapa. Entonces, si volvemos al etapa otra vez, entonces lo que tengo que hacer es, como ya yo hice acá en el etapa mi flujo de carga, entonces lo que voy a hacer es que voy ahora a modificar, ¿verdad?, qué es lo que yo quiero que me muestre mi programa, y pido que me muestre ahora la potencia, es decir, la potencia en kVA. Le doy OK, y bueno, acá me va a mostrar la potencia. Entonces corroboramos únicamente para barra 8 y barra 9, y luego barra 4 hasta barra 7 para corroborar que los datos que están acá obtenidos son los mismos que yo he plasmado en mi tabla, ¿no? Para corroborar esos datos, entonces me voy. Para barra 8 y barra 9 tengo, para barra 9, 1029 kilovoltiamperes. Y para barra 8, 597 kilovoltiamperes. Entonces me devuelvo al etapa y veo acá está, 1029 kilovoltiamperes y 597 kilovoltiamperes. Es decir, que se corrobora estos dos. Entonces, para la otra visualizamos, entonces, nuevamente me devuelvo a mi presentación, veo para barra 6 y barra 7, 3.660 kilovoltiamperes, y para 4 y 5, 5.011 kilovoltiamperes. Me devuelvo al etapa para comprobar. Entonces tengo, acá está, 5.011 para barra 4 y barra 5, y 3.660 para barra 6 y barra 7. Entonces, ya hemos hecho ahora en nuestro ejercicio lo que es el análisis de flujo de carga. Lo demostramos en forma teórica y bueno, a través de TAP, que es mucho más fácil porque TAP nos brinda, ¿no? Esta herramienta nos permite hacer el cálculo mucho más rápido porque ya está programada para hacer el estudio. Bien, entonces avanzamos en nuestra presentación. Nos vamos ahora con el método visto como primer tema, ¿no?, de contenido de nuestra asignatura, que es el análisis de cortocircuito. Bien, acá tenemos unas generalidades, ¿no?, que vendrían siendo la forma en cómo se calcula cada uno de los tramos. Parte de esta información es sacada del material que usted dispuso para nosotros en la plataforma virtual UNESCO. Entonces lo que hacemos es que vamos definiendo, ¿no?, en qué consiste el análisis de cortocircuito, cómo se va a realizar el análisis de cortocircuito. Entonces, bueno, vamos a hacer una pequeña explicación de en qué consiste este análisis. No, bueno, el análisis de cortocircuito, lo primero que nosotros tenemos que establecer es que vamos a tener una falla y necesitamos saber en dónde nosotros necesitamos hacer el análisis de cortocircuito de esta falla. Entonces, para efectos de mi ejercicio, yo definí la barra 7 para ejemplificar. Obviamente hice el análisis de cortocircuito para todas las barras, pero para no hacer extensa la información, únicamente dejé ejemplificada el análisis para barra 7. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que en el análisis del cortocircuito todos los elementos
de nuestro sistema los vamos a transformar a MVA de cortocircuito, es decir, a sus potencias de cortocircuito. Y luego, en función de dónde está la farra, dónde está la falla, corrijo, dónde está la falla, vamos a ir refiriendo todas esas demás cargas al lugar en donde se encuentra nuestra falla para obtener una resultante, es decir, una potencia de cortocircuito resultante que nos permita conocer cuál sería el nivel de corriente de la falla si se da en determinada barra. Una nota importante que tomamos acá es que para los motores se tomó una reactancia general de 0,13 para el cálculo. Entonces acá dejo el ejemplo de uno de los motores para el mismo motor de los 1000 HP y dada esta reactancia, ¿no? Hago el cálculo de su potencia en MVA. Entonces, para uno de los transformadores, de los reactores, hago lo mismo. Utilizo las ecuaciones que ya están de este lado planteadas, entonces, y calculo sus MVA. Y para uno de los cables en función de sus características. Bien, una vez que yo logro transformar y llevar todo esto a MVA, voy a obtener el siguiente esquema. Este sería mi esquema. Es decir, ya todo el sistema tabulado en función de cortocircuito. Entonces, como había dicho previamente, para efectos de este estudio, nosotros vamos a analizar una falla que se dé en la barra 7. Entonces, ¿cómo voy a hacer el análisis de la falla en la barra 7? Voy a tener que referir todos los demás elementos que componen mi sistema, todas estas ramas, todo esto, a mi barra fallada, que es la barra número 7. Entonces, haciendo un poco la explicación acá general antes de avanzar, que ya está un poco definida, tendría que hacer esta serie, avanzar estas series que están acá, me van a quedar estos 4 elementos en paralelo y bueno, luego resolver esos paralelos. Tengo esta serie, y si resuelvo voy a obtener un elemento y un elemento, 2 elementos en paralelo, hasta ir poco a poco refiriendo todo a mi barra. Entonces lo que vamos a ir es avanzando a ver cómo se hizo el paso a paso para este análisis de falla en la barra 7. Bien, entonces, como decía, primero empiezo por simplificar las series, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las series? Estas series que están acá definidas. Esta serie S1, esta serie S2, esta serie S3. Defino S2 nada más porque estos dos, si notamos, son valores idénticos. Entonces, si calculo esta serie va a seguir valiendo lo mismo para S3. Y bueno, en este caso, S4. Entonces, calculo toda esta serie utilizando, ya sabemos que para cuando están en serie es la suma de sus inversos, y cuando están en paralelo es la suma de sus valores netos, de sus corrientes, de sus valores de potencia de cortocircuito. Entonces, bueno, aplicando las ecuaciones y bueno, resolviendo matemáticamente, calculando. Bien, una vez que haga estas operaciones, voy a obtener este sistema ya un poco más simplificado. Como bien decía, voy a tener ahora el paralelo de estas dos cargas, el paralelo de estas dos cargas, el paralelo de estas dos, que es donde está mi barra fallada. Voy a tener esta serie acá y esta serie acá. Entonces voy resuelvo todas mis series y resuelvo esos paralelos. Y una vez que resuelva todo esto, voy a obtener el siguiente esquema. ¿Bien? Me van a quedar ahora estas 4 cargas en paralelo, estas 2 cargas que tengo acá conectadas y estas 2 cargas que están conectadas en serie. Entonces simplifico esta serie y simplifico todos estos paralelos. Esta serie que está acá se convierte en este solo elemento y este paralelo que está acá se me convierte en estos 2 elementos que van a quedar en serie. Si lo noto, mira, lo miro acá, este 313,366, una vez que resuelvo todo este paralelo, se convierte en una sola potencia de cortocircuito que va a quedar en serie con esta que está acá. Entonces, finalmente resuelvo esta serie que está acá y voy a obtener el siguiente esquema. Este único elemento ahora en paralelo con este que está acá y sigo. Si notamos, siempre va a permanecer nuestra barra que está fallando, la barra número 7, porque estamos refiriendo todos los demás elementos del sistema hasta esa barra. Entonces, una vez que resuelva este paralelo, me va a quedar una carga acá que va a estar en serie con esta carga que está acá. Entonces resuelvo este paralelo, obtengo un elemento en serie con el otro elemento que estaba por encima de la barra fallada, y finalmente lo que hago es que resuelvo esta serie, que es lo que me queda acá, y me queda una sola potencia de cortocircuito con nuestra falla tierra. Y lo que hago es que con esta potencia, que sería toda la potencia de cortocircuito referida a esta barra, lo que hago es calcular ahora sí cuál sería mi corriente de falla. Bien, esta corriente de falla me dio para este caso 25,7 kiloamperes. Bien, este es el cálculo teórico de la falla. Entonces aquí es donde nosotros
validamos o intentamos validar la teoría a través del uso del ETAP, ¿no? Entonces, ¿en qué va a consistir? Bueno, una vez que ya yo logré calcular mi corriente de falla de forma teórica, en el ETAP lo que voy a hacer es el análisis de cortocircuito para evaluar la falla en dicha barra. Entonces, recordemos que para el análisis de cortocircuito, a través del método de los MBA, tenemos un margen de error del 5%. Entonces, lo ideal sería que a nosotros ahora, bueno, hacer estos cálculos, cuando nosotros tabulemos y comparemos los datos teóricos con los datos obtenidos a través de la simulación, bueno, que el error ronde dentro de ese margen del 5%. Bien, entonces aquí volvemos a nuestras corrientes de fallas vistas ahora desde el ETAP. Entonces, me permite y voy un momento al ETAP y volvemos. Bien, para el caso entonces de hacer la simulación en el ETAP, ¿qué vamos a realizar? Entonces, ahora ya no voy a hacer el estudio de análisis de flujo de carga, entonces me vuelvo al edit y ahora le doy a mi análisis de cortocircuito. Entonces, aplico el análisis de cortocircuito. Ahora lo que tengo que hacer es pararme en mi sistema y anotar cuál va a ser la barra donde yo quiero que se produzca la falla. Entonces, originalmente yo tenía acá en este caso dispuesta la falla en la barra 9, ¿no? Lo que voy a hacer es mover a mi falla que yo deseo que sea, a mi barra donde deseo que se presente la falla para nosotros comparar, ¿no? Entonces, en este caso, como es barra fallada, voy a darle ahora don't fall, es decir, que no haya falla en esta barra, y voy a seleccionar que la falla se dé en la barra 7. Entonces, hago clic secundario, fallar, y lo voy a correr acá en mi run de falla. Entonces, le doy el run a mi falla y el sistema me ofrece cuál sería esa corriente de cortocircuito. Entonces, vamos a acercar un poco para visualizar de mejor manera el resultado de esa corriente de cortocircuito. Bien, y nosotros vemos que mi corriente de cortocircuito es igual a 24,79 amperios. Y nos había obtenido, producto de los cálculos teóricos, un valor de 25,7 kiloamperios. Es decir, son valores que, aunque no son el mismo, son valores que son muy cercanos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Este mismo análisis teórico se hizo para cada una de las barras y, bueno, posteriormente fue tabulado. Entonces, estos son los valores de corrientes teóricas ya tabulados, como habíamos dicho, para barra 7. El cálculo teórico nos había dado 25,7 y ahorita acabamos de demostrar que para la barra fallada, cuando nos falla la barra 7, nosotros obtenemos un valor de 24,79 en el etapa. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a comparar otro valor en otra barra con el valor que ya obtuvimos de forma teórica. Por ejemplo, para barra 1, que la corriente nos dio 21,1, el cálculo teórico. Bien, ahora vamos a hacer la corrida en etapa para cuando nos falla barra 1. Entonces, este es el valor que ya yo previamente a esta presentación calculé que es 20,97, pero bueno, ahora sobre el video para hacer la explicación vamos a hacer la corrida dentro del etapa. Entonces, ¿qué hago? Ahora, quito la falla de barra 7 y voy a seleccionar que me falle barra 1. Entonces, le doy fallar a barra 1 y le doy mi run, mi correcto, y veo el valor. Y este es el valor de mi corriente de falla, 20,97 kiloamperes. Verifico entonces en mi tabla y correctamente este es el valor, 20,97 kiloamperes para la tabla de comparación de datos de el ETAP. Entonces, volviendo un momentito al ETAP, vemos que para yo hacer mi análisis de cortocircuito, únicamente lo que tengo es que seleccionar, ¿verdad? Ya cuando seleccioné la opción de hacer el análisis de cortocircuito, es seleccionar cuál de las fallas es la que yo deseo, o donde yo deseo que se presente la falla para poder hacer mi análisis, y únicamente luego lo que hago es correr, y el programa se encarga de ofrecerme esos valores, esos resultados, de cuáles son esos posibles valores de corriente que se presenten una vez que se dé la falla en dicha barra. Entonces, esta es la comparación para el diagrama 1. Hemos logrado terminar hasta los momentos lo que fue el ejercicio 1, ¿no? Comparamos los datos teóricos con los obtenidos a través del ETAP, tanto para el análisis de flujo de carga como para el análisis de cortocircuito. Entonces, ahora lo que vamos es continuar con el ejercicio número 2, donde adicional al análisis de flujo de carga y al análisis de cortocircuito, vamos a adicionar el estudio de la coordinación de protección. Bien, entonces ahora continuamos con lo que es el ejercicio número 2, que es el ejercicio donde vamos a realizar
Este es el ejercicio número 2, donde vamos a realizar, además, como venía diciendo, el análisis de flujo de carga y el análisis de cortocircuito, la coordinación de las protecciones necesarias. Bien, este es el ejercicio que se nos da, entonces tenemos en este caso un equivalente de red, que va a ser quien suministra, ¿no?, la energía al sistema, y tenemos un motor finalmente. Contamos con un fusible, un contactor, dos relés, en este caso overcurrent relay, ese relé de sobrecorriente, 2OCR, y un relé térmico, ¿no?, que va entonces en función de los niveles de corriente que se vean acá, a aperturar nuestro circuito, pues, para protección de nuestro motor y protección de nuestro sistema. Bien, estas son las características del relé, un relé General Electric Multilink 750-760, con cada uno de sus valores, su corriente de pick-up. Y bueno, son los datos que vamos a utilizar para hacer los cálculos teóricos, pero también para introducir dentro del ETAP, ¿no? Adicional a esto también tenemos un dato importante, que es el cable del motor, que se puede meter dentro del ETAP para nosotros cargarlo. Bien, los valores de tensiones en las barras, los valores de tensión de los conductores, y bueno, las tensiones vistas en los primario y secundario de nuestro transformador y su potencia. Bien, lo que hacemos es que ahora vamos a ver cargado todo este sistema dentro del ETAP, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es dirigirme ahora al ETAP. En este caso ya tenía cargado el diagrama 1, entonces lo que voy a hacer es cerrarlo. Entonces, guardo los posibles cambios que haya realizado ahorita mientras hacía la presentación. Y bueno, vamos a irnos rapidito a una carpeta donde ya yo tengo guardado la simulación para el diagrama 2. Entonces, un momentito mientras ya abro ETAP para el ejercicio número 2. Entonces, para poder visualizar, ¿no?, estos datos que fuimos cargando. Bien, vamos a adelantar un poco en la presentación. Entonces, como bien decía, para el caso de esta presentación número 2, bueno, nuestro objetivo es realizar el análisis del flujo de carga y cortocircuito como requisitos fundamentales para poder realizar una correcta coordinación de protección. Entonces, bien, nos vamos a ETAP, donde le dije que vamos a ver los valores. Acá, esperamos que ETAP nos muestre nuestro diagrama ya completo. Disculpen la demora, o sea que bueno, entre el mostrar los dos diagramas se complica un poco el sistema. Bien, vamos a darle control menos para que sea más pequeño. Bien, este es nuestro diagrama, el mismo diagrama que tenemos presente en el ejercicio. Lo tenemos acá tabulado, ¿no? Entonces contamos un motor de 1000 HP, dos relés de sobrecorriente, OCR1 y OCR2, un relé térmico, nuestro equivalente de red, nuestras barras con sus tensiones y nuestro transformador en delta Y con un Y aterrado, ¿no? Y bien, y nuestro motor con su array y su nivel de tensión. Entonces, nos vamos primero a los cálculos teóricos realizados para el análisis de este segundo ejercicio. Bien, vamos a tratar de ir un poco más rápido con esto, porque bueno, en este caso este paso es un poco más repetitivo, parecido a lo que hicimos en el ejercicio anterior. Calculamos la corriente del motor. En este caso, la corriente del motor define la corriente del sistema. Entonces, ¿por qué nosotros decimos que define la corriente del sistema? Porque nuestro sistema está compuesto por una única rama, compuesta por varias barras, pero una única rama que atraviesa, es decir, porque están en serie. Si nosotros lo vemos en nuestro diagrama, están en serie estas barras. Entonces, la corriente de consumo del motor va a ser la misma corriente en la barra del motor y en esta barra, pero va a ser diferente el nivel de corriente que vea acá, porque va a ser referida, debido a que tenemos en medio un transformador. Entonces, eso es lo que hemos hecho en nuestros cálculos teóricos. Una vez que yo calculo la corriente del motor, yo establezco que tanto para barra 1 como 2, la barra que se ve es la misma, pero para barra 3 la corriente es la misma, solo que la debemos referir porque esta corriente pasa por el transformador. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La referimos utilizando la relación de transformación, conociendo las tensiones que hay entre las dos barras. En una hay 4,16 kV y en la otra 13,8 kV. Y así consigo estos dos valores de corriente. Y hago lo mismo para las potencias en las barras que hemos planteado anteriormente. Ahora, si ya conozco cuál es la tensión de la barra nominal y conozco la corriente de la barra nominal, al multiplicar por raíz de 3 por tratarse de un sistema trifásico, yo consigo cuál es la potencia en las barras. Entonces, es importante saber que tanto para barra 1 como para barra 2 la potencia es la misma. Bien, entonces, voy ahora con el análisis de cortocircuito. ¿En qué va a consistir el análisis de cortocircuito? En lo mismo que hemos hecho en el paso anterior, ¿verdad? En función
de definir en sus potencias de cortocircuito cada uno de los elementos que componían o componen, mejor dicho, corrijo, componen nuestro sistema. Entonces lo que hago es utilizar las ecuaciones que previamente hemos visto y llevar a MVA de cortocircuito cada uno de los elementos. Entonces nos quedaría de esta forma, como lo tenemos acá dibujado en anaranjado nuestro esquema, referidas ya de una vez en sus potencias de cortocircuito cada uno de nuestros elementos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Hacer el análisis de cortocircuito para cada una de las fallas posibles que se vayan a dar. Nosotros hemos agregado esta barra para poder nosotros indicar cuándo se dé una falla en el motor. Es decir, esta barra nos permite a nosotros hacer el análisis de la falla en el motor. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Si fallo barra 1, voy a referir todo este sistema a barra 1. Si fallo en barra 2, voy a referir todo mi sistema a barra 2. Y si tengo una falla en el motor, voy a referir toda esta falla a donde se encuentra la barra donde está ubicado mi motor. Entonces, ese es el paso a paso que hemos hecho acá. Bueno, si nosotros asumimos que la corriente de falla se da en barra 1, ¿verdad? Barra 1 es la que falla, todo se va refiriendo a barra 1. Y bueno, y vamos haciendo el cálculo. Resolveríamos toda esta serie. Como ya hemos dicho, los elementos MVA que estén en serie es la suma de sus inversos. Y finalmente nos quedarían dos elementos, que son estos dos elementos, que están ubicados en paralelo. Resolvemos este paralelo, que sería la suma de sus potencias de cortocircuito, y obtenemos una sola potencia de cortocircuito. Esa potencia de cortocircuito, una vez que nosotros conocemos la tensión en la barra, podemos calcular cuál es la corriente de cortocircuito. Entonces, este mismo procedimiento que hicimos para barra 1 es el mismo que aplicamos acá para resolver para barra 2, pero referido obviamente a esa segunda barra. Y es el mismo procedimiento adicional que hacemos para calcular en el caso de que la falla se dé en el motor. Entonces, todos estos cálculos previos son necesarios para que nosotros podamos calcular posteriormente la coordinación de protecciones en nuestro ejercicio. Entonces, bien, esos son los valores de las corrientes de cortocircuito. Entonces, acá posteriormente estas corrientes de cortocircuito van a estar tabuladas, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer nuevamente es comparar otra vez cuáles son esos valores de corriente tabulados, vistos desde el etapa. Entonces, vamos a avanzar un poquito nomás hasta las tablas para comparar estos valores de corriente. Estos son los cálculos de corriente teórica de los que acabamos de hacer mención y de los que está la demostración ya dentro del ejercicio. Y vamos a hacer nuestra demostración de esos valores de corriente hallados, pero dentro del etapa. Entonces, nos vamos al etapa. Y bueno, nuevamente nos vamos. Análisis de cortocircuito. Bien, si yo hago el análisis de cortocircuito, debo elegir cuál de las fallas yo quiero, cuál de las barras yo quiero que sea la barra fallada para hacer mi análisis. Entonces, bueno, vamos a seleccionar primero la barra 1. ¿Qué pasa si yo hago mi falla en barra 1? Entonces, si yo hago la falla en barra 1, yo voy a obtener que la corriente de cortocircuito de barra 1 va a ser 52,49. Entonces, me voy a mi ejercicio para ver la tabla, el valor, y esta es, mira, si la falla se da en barra 1, la corriente es 52,49. Si notamos, es un valor muy cercano a la corriente teórica, es decir, que el cálculo por el método de los MVA es bastante preciso para este caso. Entonces, ahora me voy a, ¿qué pasa si la falla ahora ya no es en barra 1? Ahora la falla se da en barra 2. Entonces, ¿qué hacemos? Yo quito en este caso, ya la falla no es en barra 1, selecciono la falla en barra 2 y le doy mi run al análisis de cortocircuito y yo veo, ¿cuánto va la falla ahora en barra 2? Me dice que 7,42 kiloamperios. Entonces, reviso en mi sistema para barra 2 ya, un momentito, corrijo acá. Ah, no, no pasa que la corriente de falla la tengo de este lado, corrijo. Es esta que está acá, donde se ven los 0 kilovoltios. Corrijo, 8,14 kiloamperios, que sería mi corriente de falla, que sería la misma que he tabulado acá, 8,14 kiloamperios. Entonces, hacemos la comparación con el valor de corriente teórica y obtenemos un error del 4,93%, un valor que todavía es aceptable, está dentro de ese 5% que nos permite, ¿no?, al trabajar con el método de los MVA. Y bueno, si la corriente se da en el motor, demostramos también, para el caso del etapa, entonces ya no me falla barra 2, ahora tengo la falla en el motor. ¿Qué pasa si el motor es el que presenta la falla? Entonces selecciono, hago clic secundario, fallo del motor, le doy falla, y me dice, bueno, si la falla se da en el motor, la corriente es de, si vimos fue de 7,44, esta que tengo acá, vamos a acercar un poco para que se vea mejor.
través del ETAP y veo, mira, esta es mi corriente de falla, 7,44 kiloamperios en ángulo de menos 79,3 grados. Es decir, que esta corriente de falla es la que yo he tabulado dentro de mi presentación, 7,44 kiloamperios. Entonces calculamos el error en función de la corriente teórica obtenida a través de la solución del método de los MBA anteriormente planteado y obtengo un error del 4,78%, que también es un valor aceptable. Bien, estos son los valores de las corrientes de falla. ¿Ven? Pero ahora, como vamos a realizar una coordinación de protección, yo necesito conocer estos valores que están acá, que son las corrientes vistas por los relés. Entonces, ¿cómo y de dónde yo voy a conseguir estas corrientes vistas por los relés? Entonces, primero nos vamos al análisis teórico. Es decir, ¿de dónde yo saqué estos datos? En este caso, nos vamos, ¿no?, a calcular las corrientes de protección, que serán las corrientes de los relés. Entonces vamos a mover en este caso un poco acá la cámara. Bien. Nos va a quedar entonces que la corriente del relé para una falla en barra 1, ¿en qué va a consistir? Bueno, en la potencia que es finalmente calculada por el método de cortocircuito, dividida entre la tensión vista en la barra, ¿no? Entonces, este es el nivel de corriente. Ahora, este nivel de corriente va a ser el nivel de corriente de arranque para nosotros. Entonces, como este va a ser el valor de nivel de corriente de arranque de falla, lo que hago es que lo refiero también para que sea visto por mi relé. Entonces, estos son los valores obtenidos para cada uno de los relés. Serían cada uno entonces de las corrientes vistas por los relés. Ahora, si la falla es en barra 2, hago el mismo cálculo. Ahora, ¿cuál sería la corriente de falla para esta barra? Y bueno, sería la corriente de arranque para el primero de mis relés. Refiero en función de las tensiones entre las barras donde se encuentra mi otro relé de sobrecorriente y calculo entonces cuál sería la corriente vista por el relé. Y hago lo mismo si la falla es en el motor. Calculo esa corriente de falla en el motor y en función de eso, ¿no? Bueno, calculo cuál será la corriente vista por mi dispositivo de protección, es decir, por mi relé, sea mi relé 2, y refiero para el relé 1. Bien, estos serían entonces los cálculos teóricos. Estos cálculos teóricos que están acá son posteriormente también tabulados, que son los que vamos a ver acá. Estos son mis cálculos de corrientes teóricos. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, vamos a devolvernos a la etapa y comprobar si realmente estos valores de corriente que están acá, calculados de forma teórica, se asemejan a las corrientes reales que van a ser vistas por nuestros relés de sobrecorriente. Entonces, para cada barra y para cada falla en las barras, sea para barra 1 y para barra 2 y para la falla en el motor, vamos a ver entonces niveles de corriente, tanto en el relé 1 como en el relé 2 para cada una de estas tres fallas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a proceder a comprobar. Estos serían mis valores ya obtenidos de forma teórica y estos que son mis valores obtenidos a través de la simulación. Entonces, lo que vamos a hacer es comprobar. Nos devolvemos a etapa. Ya habíamos visto que para barra 3, ¿verdad?, que era donde anteriormente planteamos que se diera la falla. Entonces, para barra 3, vamos a ver cuáles son los niveles de corriente que está viendo nuestro relé. Entonces, nosotros vemos que esta corriente que sale de la barra sería la corriente que ve el relé 1, mira, 2,03 kiloamperios. Y para el relé 2, la corriente vista por el relé 2 va a ser esta que está acá saliendo, que sería el 6,72 kiloamperios. Entonces, como acá lo hemos ya corrido en el etapa, corroboremos que sea el mismo valor que hemos anotado y nosotros tabulado, y acá está, 2,03 para el relé 1, para la falla en el motor, y 6,72 para la falla en el motor vista por el relé número 2. Y si nosotros hacemos la comparación, mira, de estos valores con los de los cálculos teóricos, son valores que se asemejan. Bien, hacemos ahora la demostración para la barra 2. Entonces, me devuelvo a la etapa un momento. Ya no falla, ya la falla no se da en el motor, entonces le doy don't foul, no falla en el motor, y selecciono que la falla ahora es en barra 2. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago la falla en barra 2, le doy a mi room, ¿qué valores de corriente va a haber ahora entonces el OCR1 y el OCR2? Entonces veo acá, el OCR1B 2,24 kiloamperios y el OCR2B 7,42 kiloamperios. Entonces me devuelvo a mi presentación y reviso. Acá está, 2,24 el OCR1 y 7,42 kiloamperios de mi OCR2. Y este mismo proceso es el que hice para cada una de las corrientes de los relés. Bien, hasta los momentos solo hemos calculado en función de las corrientes de falla, no hemos establecido aún la protección, no hemos establecido como corrientes de arranque para los relés, pero corrientes no referidas al relé. Recordemos que el relé no ve realmente la corriente que pasa por la línea, sino una referencia.
es transformada a través de su transformador de medición, ¿verdad? Porque en la línea se da la falla, o en la barra se da la falla, nuestro transformador de medición lo que hace es enviar una señal que es múltiplo de esa corriente de falla para que el relé pueda verla y en función de eso accionarse o no accionarse. Entonces, es un dato importante a hacer mención dentro de nuestro análisis. Bien, entonces, el tiempo de acción de los relés. ¿Qué va a consistir? Bueno, en este caso partimos de esta ecuación, que es la ecuación de la norma ANSI, donde ya tenemos valores prefijados, ¿no? Donde NA y B son valores constantes propios de la curva característica del relé que se haya seleccionado, ¿no? El relé con el que vayamos a trabajar. Entonces, esta ecuación nos va a permitir a nosotros calcular cuál es el tiempo de disparo de nuestro relé, en cuánto tiempo se debe disparar ante esa falla. Entonces, estableciendo una relación. Esta relación M va a ser la corriente de falla entre la corriente de arranque. Entonces, ¿en qué va a consistir? Bueno, nosotros definimos acá dos cosas importantes, como lo habíamos dicho en la introducción de esta presentación, ¿no? La corriente de falla va a ser esa corriente de magnitud catastrófica que se presenta, obviamente, cuando se da la falla. Y la corriente de arranque de nuestro relé va a ser el nivel de corriente para el que nosotros necesitamos que se dispare nuestro relé. Obviamente, el ideal es que esta I de arranque sea menor a la I de la falla, porque si dejamos que la corriente de arranque de nuestro relé sea igual a la I de la falla, entonces habremos dejado que esa corriente de falla, si se da y es de un valor muchísimo, muy grande, entonces nuestro relé nunca se va a disparar para valores que también puedan ser grandes, pero que no sean igual al valor de la corriente de falla. Entonces, es algo a tomar en cuenta dentro de este cálculo del tiempo de acción de nuestro relé. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder calcular el tiempo de acción de nuestro relé? Bueno, partimos del pick-up dado dentro de los parámetros de nuestro ejercicio, un pick-up de 0,83, y para el cual conocemos que su corriente nominal es de 5 amperios. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, vamos refiriendo esa corriente de pick-up a los 5 amperios que nosotros necesitamos ver. Entonces vamos a tener que su corriente de arranque va a ser de 4,15 amperios. Recordemos que esta es una corriente que sería submúltiplo, ¿no? De la corriente de falla que se pueda visualizar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En función de esta corriente calculamos cuánto tiene que ser ese nivel de corriente de falla para que el relé se accione. Entonces lo hacemos tanto para el relé 1 como para el relé 2. Entonces, estableciendo la relación de transformación ya conocida, que sería que por cada 400 amperios se van a ver 5 en nuestro relé. Entonces establecemos como este va a ser nuestro pick-up, nuestra corriente de arranque, entonces calculamos que la corriente de arranque para nuestro relé 1 va a ser de 300,32 amperios y para nuestro relé 2 va a ser de 996 amperios. Bien, una vez que ya tenemos establecidos estos dos valores de nuestras corrientes de arranque, bueno, vemos cuánto va a ser el tiempo de acción para las fallas que se den en la barra 1. Bien, si nosotros notamos para el caso de la falla 1, estos dos niveles de corriente de falla 1 no son mayores a las corrientes de falla, a las corrientes de arranque de nuestro relé. Es decir, que estos corrientes de falla de barra 1 no van a activar nuestro relé, ni el 1 ni el 2, es decir, no van a desconectar el sistema puede seguir funcionando. Es decir, que para ambos relés la corriente de falla es menor a la de arranque, por lo tanto, ninguno se va a activar. Bien, continuamos entonces ahora. ¿Qué pasa para el tiempo de acción de los relés si la falla ahora ya no es en barra 1, sino que se da en barra 2? Entonces yo lo calculo. La relación de M, que sería la corriente de falla entre la corriente de arranque de mi relé, y entonces calculo, me da 6,42, meto dentro de los valores de la ecuación prefijada según la ANSI, y me da que el tiempo de disparo para el relé 1 va a ser de 491 milisegundos para el tiempo 1 del relé, y para mi relé 2 sería de 468 milisegundos. Bien, hago lo mismo entonces para el tiempo de acción del relé. Si la falla ahora ya no es ni en barra 1 ni en barra 2, sino que la falla es en el relé, entonces sabemos que la corriente de falla en el relé es de 1,88 kiloamperios. Lo divido entre la corriente de arranque de nuestro relé 1, la relación de transformación me da 5,66 y calculo el tiempo, me da 524 milisegundos. Hago lo mismo para el relé 2, establezco la relación, la corriente de falla que va a haber ese relé entre su corriente de arranque, me da este valor de relación, utilizo otra vez la norma en sí, me da 496 milisegundos. Bien, estos datos que estamos calculando acá serán los tiempos teóricos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, hacer la comparación entre estos datos de resultados teóricos con los resultados que obtendremos cuando hagamos la simulación ahora desde el
Entonces, como veníamos diciendo, nos vamos al etap para verificar estos tiempos, ¿no? Entonces, ya dijimos que para barra uno habíamos dicho que si fallaba barra uno, ¿no? En nuestro análisis no se van a disparar ni nuestro relé uno ni nuestro relé 2. Entonces, ahora tenemos que comprobar que ciertamente cuando yo hago entonces ese análisis de cortocircuito, esa falla se presenta en barra uno, realmente tiene que pasar que el relé 1 no se dispare, el relé 2 tampoco se dispare, porque ya dijimos que la falla que se está presentando está por debajo de los niveles de corriente que normalmente el sistema puede soportar, es decir, son como condiciones normales, es lo que va a sospechar el relé, pero sí se tienen que disparar tanto el térmico como el fusible que protege al conductor que alimenta a nuestro motor. Entonces, la idea es que cuando yo haga ahora esta corrida dentro del etap, el sistema a mí me muestra este orden de disparo, que se dispare primero ese contactor aperturado por el relé térmico y que posteriormente se dispare el fusible, porque la idea es proteger en este caso a donde va a haber afectado nuestro motor. Entonces, ¿qué es lo único? Porque en el resto del sistema puede soportar estos niveles de corriente. Ahora, quien no lo puede soportar es el motor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Al nosotros hacer la corrida en etap de esta falla en barra 1, etap nos tiene que a nosotros arrojar el hecho de que quienes van a fallar, quien va a fallar es barra 1, pero quienes se van a abrir, es decir, quienes van a aperturar la conexión, van a ser el contactor y el fusible. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a hacer para corroborar. Entonces, ¿qué hago? Me voy nuevamente en mi sistema ahora, que tengo acá, si vemos el diagrama 2, y me voy ahora a este estudio que está acá, que dice Start dispositivos de coordinación de protección. Entonces le doy clic a esto, porque vamos a coordinar protecciones, y ahora voy a seleccionar, hacer mi run con este que está acá, este operador, para ver dónde yo quiero que se inserte la falla, para ver la secuencia de operación de mis protecciones. Entonces le doy clic acá y visualizo, si hago la falla en barra 1, y etap me va a mostrar quiénes se disparan. Mira, acá me está mostrando de una vez quiénes se estarían disparando. Entonces, si nos fijamos, mira, primero se abre el contactor, es decir, se abre el relé térmico, y posteriormente el fusible. Ese es el orden de disparo. Y como vemos, etap no me muestra el disparo de más ningún dispositivo. Es decir, no se apertura ni el relé 1 ni el relé 2, sino únicamente, primero, el contactor y segundo, el fusible. Es decir, que hemos logrado a través de la simulación demostrar que ni el relé 1 ni el relé 2 se disparan para una falla que se dé en la barra 1. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a suponer que ya la falla no se dio en barra 1, sino que ahora la falla se dio en barra 2. Entonces, ¿qué es la comparación que nosotros necesitamos hacer? ¿No? Entonces, ¿qué va a pasar si ahora la falla ya no se dio en barra 1, sino que ahora la falla se da en barra 2? Bueno, entonces vamos a ver qué nos muestra etap en función. Ya nosotros sabemos por los cálculos teóricos que se deben disparar nuestros relés, ¿no? Y en función del tiempo ya sabemos también cuál se debe disparar primero. Si vamos a la presentación, y bueno, vamos a aprovechar que tenemos acá para falla en barra 2. Primero se va a disparar el OCR2 y luego se va a disparar el OCR1. Entonces corroboramos allá en el etap. Entonces, si hacemos falla en barra 2, vemos, se dispara primero el OCR1 y posteriormente se dispara el OCR2. Luego se dispara, mira, el contactor y últimamente el fusible. Es decir, nos muestra toda la coordinación de protecciones con sus tiempos de disparo. Bien, ahora, claro, acá únicamente se ve la corrida del orden en el que se están disparando, pero nosotros necesitamos compararnos los valores de tiempo para poder comparar los cálculos teóricos de tiempo conseguidos para cada relé con el tiempo que yo obtuve en esta simulación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Vamos a irnos a este icono que tenemos acá, que es el Reporting Manager, para nosotros conseguir los datos de reporte de esta simulación de coordinación de protecciones. Entonces hago clic sobre ella, me voy al sumario, y en el sumario voy a seleccionar secuencia de operación, porque estamos hablando de la secuencia de operación de mi coordinación de protecciones. Entonces yo le doy OK, y él me va a mostrar un archivo donde voy a poder verificar el tiempo de disparo entonces de mis relés. Entonces lo tengo acá, mira. Me dice que para el OCR2, es decir, para el relé 2, se dispara cuando hay 453 milisegundos, y que el relé 1 se dispara cuando hay 470 milisegundos. Entonces, estos datos que están acá son los mismos datos con los que he posteriormente tabulado mi presentación, porque ya el estudio se había hecho previamente. Entonces, revisamos dentro de la tabla y ven, acá está.
el OCR1, 470 milisegundos, y el OCR2, 453 milisegundos. Si comparamos los datos obtenidos teóricamente con los datos obtenidos a través del ETAP, vemos que el error está dentro de un rango aceptable. Entonces, hacemos el mismo procedimiento ahora. ¿Qué pasa si la falla ahora es en el motor? Entonces, me devuelvo a ETAP. Y veo, vamos a cerrar este Report Manager y vuelvo a ETAP. ¿Qué pasa si ahora ya la falla no es en barra 2, sino que ahora mi falla es en el motor? Entonces, bueno, vuelvo otra vez al estudio de coordinación de protecciones y ahora selecciono que me falle, la falla sea en el motor. Entonces, veo ahora la coordinación de protecciones. ¿Quién se dispara primero? El fusible. Posteriormente se apertura el OCR2, luego el OCR3 y finalmente el contactor, el relé térmico. Es decir, porque hablamos ahora de una falla de nivel diferente. ¿Quién se disparó primero? El fusible, porque es el dispositivo de protección más cercano al cable de alimentación de nuestro motor. Es decir, para evitar ese sobrecalentamiento que se está dando en el motor, entonces, que él lo verifica, porque el fusible es para proteger el conductor de alimentación del motor. Entonces, el fusible, cuando ve el sobrecalentamiento que se da en el motor, que viene en este caso por su conductor, él apertura para sacar de funcionamiento. Entonces, activamos el orden de disparo. Hago lo mismo, me voy al Report Manager, abro sumario y abro la secuencia de operación de disparo y genero mi reporte. Entonces, en mi reporte veo cuáles son los valores para los que se han disparado mis relés. Entonces, verifico acá. Para el OCR2 se ha disparado a los 472 milisegundos y para el OCR1 a los 492 milisegundos. Entonces, estos datos son los mismos datos que he tabulado en mi presentación. 492 y 472. Bien, hemos llegado ya, bueno, casi al final de lo que es esta interpretación de lo que fue la coordinación de protecciones para el segundo ejercicio. Ya vimos que hay una secuencia de disparo gracias al ETAP. Entonces, bien, adicional a esto, yo decidí, bueno, anexar algo que usted nos nombraba y que hacía mención y que era importante, ¿no? Que es el ver cómo el comportamiento de esas curvas de corriente de los relés. Entonces, bueno, en este caso tenemos la curva de corriente para el OCR1 que está protegiendo al transformador. Entonces, si bien tenemos acá, tenemos en la T1, esta base es la corriente de nominal funcionamiento de nuestro transformador. Esta es la curva de nuestro relé de sobrecorriente, nuestro relé 1, y esta es la curva de daño de nuestro transformador 1, perdón. Y este es el punto de magnetización de ese transformador, ¿eh? Entonces, si notamos, la curva de protección está por encima del punto inrush de magnetización, que es el ideal, y está también por encima de los niveles de corriente de normal funcionamiento del transformador, y implica que está protegiendo porque está por debajo de la curva de daño del transformador, que es el ideal. Entonces, este mismo comportamiento que lo vemos para la curva de corriente en el lado de alta del transformador, también lo podemos ver en el lado de baja. Esta es nuestra otra curva. Entonces, esta curva que tenemos acá nos define entonces el comportamiento del segundo relé, ¿no? Esta sería la corriente nominal del transformador en funcionamiento normal. Esta es su curva de daño y este es su punto de magnetización. Como vemos, la curva del OCR2 está por encima del punto de magnetización de inrush y está por encima también de la corriente de trabajo nominal y por debajo de la corriente de daño, es decir, que al detectar niveles de corriente superiores dentro de nuestro transformador, el relé se va a accionar, es decir, protege al elemento que nosotros necesitamos. Entonces, bien, estas curvas, ¿de dónde las obtuvo? Las obtuvimos también gracias a ETAP. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos un momento a ETAP para decir, bueno, ¿de dónde fue que las sacamos para hacer la demostración? Bien, entonces nos vamos al ETAP, como veníamos diciendo, y verificamos entonces. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ya acá parado en el ETAP, lo que voy a hacer es que voy a hacer clic secundario sobre mi relé, clic secundario, y voy a buscar, ¿verdad? Ver en esta, visualizar su curva, ¿no? Entonces busco en su curva, y entonces ETAP me va a abrir ahora unas ventanas donde yo voy a poder ver cuál es la curva del relé y la curva también del elemento que estoy protegiendo, en este caso es nuestro transformador, ¿no? Entonces esperamos un poquito mientras ETAP carga para poder ver la demostración, ¿no? Entonces abrimos acá. Y bien, como veníamos diciendo, ahora sí, ETAP nos muestra las curvas que están representadas en mi presentación. Entonces,
Vamos a ver acá la cámara un momento. Ok, bien. Y es lo mismo que veníamos diciendo, mira, este en rojo que está acá es la curva de mi relé de protección, los CR1. Este T1 es la corriente de normal funcionamiento de mi transformador. Esta que está acá en negro es el cable, es decir, la corriente de normal funcionamiento del cable, que también la podemos visualizar ahora, que es esta misma que está acá. Esta sería la curva de daño de nuestro conductor, y esta la curva de daño de nuestro transformador. Y por debajo vemos que está el punto de inrush de nuestro transformador. Y como hemos verificado, mira, la curva de nuestro relé de protección está por encima de su corriente de normal funcionamiento del transformador, y está por encima también del punto de inrush, pero está por debajo de la curva de daño. Es decir, que para niveles de corriente que intenten acercarse a esta que va a ser la curva de daño, nuestro relé va a accionarse protegiendo nuestro sistema. Bien, volvemos entonces a nuestra presentación. Y esta es la curva que ya habíamos visto. Ahora lo que hacemos es evaluar para otros elementos diferentes. Entonces, esta sería la corriente que ve en la curva de corriente de protección del motor. Entonces vemos lo mismo. Ahora en este caso está en función de el relé térmico del fusible y de la curva de daño del conductor también. Entonces, bueno, acá lo vemos. Esta es la potencia del cable normal, su protección, y es la curva de el térmico. Para, como ya acá, este es su valor de tensión nominal, esta va a ser la curva de funcionamiento para cuando alcance valores diferentes a su nominal. Es decir, cuando ya el cable comienza a sobrecalentarse, el relé térmico, mire, se activa protegiendo. Entonces, son las curvas que he planteado para el final. Espero que le haya gustado mi presentación. A grosso modo es parte de lo que hemos visto a lo largo de la asignatura. Bueno, agradezco la cercanía desde la distancia, ¿no? Desde este nuevo método de educación a distancia que nos ha tocado. Y bueno, esta es mi presentación. Como bien les decía, soy Enoch Ledesma, cursante del 8º semestre de Ingeniería Eléctrica, y hemos culminado con este video. Espero le haya gustado.